Noticia de último minuto. Declaran no culpables a exfuncionarios investigados por caso bolsas de comida. Un tribunal de juicio dictó fallo en el caso bolsa de comida, donde declaró no culpables a 3 exfuncionarios de presunta comisión de delito contra la administración pública en modalidad de peculado agravado en perjuicio del programa Panamá Solidario. El tribunal, integrado por los jueces Viterbo Quintero, Fernando Basurto y Boston Estribi, concluyó que el desahogo probatorio del Ministerio Público resultó insuficiente, por lo que no logró acreditar el hecho punible. En este caso, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo. Esta investigación inició en junio de 2021 tras el hallazgo de cientos de bolsas de comida del programa Panamá Solidario en una residencia ubicada en el corregimiento de San Francisco. Quiere decir no culpable, quiere decir inocentes. Inocentes. ¿Por qué tanto tecnicismo? No culpable. Inocente. Y ahí estamos viendo imágenes de las bolsas de comida. Entonces quiere decir que no pasó nada, que nadie fue, que no hay culpables, probablemente que llegaron volando, que llegaron caminando y que, desconocimiento total, pero si son inocentes, si son no culpables, es que no hay ningún responsable de que estas bolsas que le tenían que llegar a los más necesitados de este país hayan aparecido en una residencia en San Francisco, territorio ahora de nada más y nada menos que Serena Bambas, pero antes territorio de Carlos Hernández, ex representante de San Francisco. Interesante las coincidencias, interesante el sector, interesante que no hay culpables y hay algunos comentarios. Por eso no sirve denunciar nada como sin evidencia no proceden. Otro comentario. Hay que tener claro que no culpable en derecho no significa que son inocentes. Me están corrigiendo, excelente. Sino que el Ministerio Público, por su posible deficiente investigación, no pudo probar su teoría del caso, o sea, la acusación hacia ellos. O sea, no tuvo la capacidad para hacer una investigación completa. Vamos a decir que no tuvieron las herramientas suficientes, necesarias, o los tiempos, en fin. Muy difícil, no sabemos el detalle. Y aquí hay gente muy molesta en las redes sociales. Obviamente hay comentarios que no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que por falta de, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de esa posibilidad, no de voluntad. No vamos a pensar en eso, vamos a pensar que los fiscales intentaron atrapar a estas personas. Dicen no culpable, no quiere decir inocente. Para mí sí, porque no los pueden meter presos, porque no van a hacerse responsables, porque no van a pagar ningún tipo de multa por daños ni nada. Así que para mí es un triunfo para los malhechores que hicieron este acto tan corrupto de trasladar, esconder, llevarse, poner, ubicar, como lo quieras llamar, estas bolsas de comida que tenían que llegarle a los más necesitados en este país. Y no les llegó, porque estaban en una residencia en San Francisco, residencia que yo no sé cuál es, información que no se sabe, el dueño de la casa no sé nada, o sea, puro silencio, puro secretismo. Es muy triste, pero sigo creyendo en la justicia, que aunque lenta, y en esta ocasión súper más lenta que un mono perezoso, pero qué rápida es para el que se roba la gallina, es lo que yo digo, qué rápida es para el que se roba la iguana, para el que se roba la gallina, para el hijo de la cocinera, qué rápida es, qué problema para agarrar a los grandes peces gordos que están detrás de este acto de corrupción.